Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuáles van a ser las principales tendencias tecnológicas que se van a producir en torno al cloud el próximo año y el papel que va a ejercer el ecosistema de Canal al respecto. Para ello me acompañan Paco Pina de Schneider Electric, Joaquín Potel de Software One, Roberto Alonso de Vivalley, José Luis Campo de Wolters Kluwer y Carlos Ataide de Enable, que lo tenemos hoy en remoto. Muchas gracias a los cinco por acompañarme hoy. Gracias a vosotros. Bueno, es cierto que en los últimos años la irrupción de los proyectos en la nube ha sido exponencial en muchas organizaciones que buscaban pues, tratar de resolver problemas que tenían en entornos tradicionales. Es cierto que la adopción del cloud en España es inferior a la de los países de nuestro entorno. La lectura positiva es que hay un margen de crecimiento muy grande, ¿no?, a corto plazo. Pero me gustaría, en primer lugar, Paco, si quieres empezamos por ti, que nos contéis cómo habéis visto la velocidad de adopción de proyectos cloud este 2024 con respecto a años anteriores y a lo que podáis atisbar de cara a años venideros. Bueno, partiendo de que en Schneider estamos muy unidos, digamos, al crecimiento de cloud porque trabajamos principalmente en suministrar equipamiento que garantiza el suministro eléctrico, la refrigeración en los centros de datos. Entonces, toda esta demanda que está viniendo tiene que estar soportada por la parte de infraestructura física. Entonces, sí que estamos viendo una mayor inversión, tanto de capital extranjero como capital local, en estos últimos años. Las perspectivas también que vemos de negocio van muy en línea un poco a lo que Gartner está anunciando en cuanto a crecimiento, toda la parte de nube, así como también el alineamiento, digamos, de crecimiento que lleva también Nvidia, que es el principal jugador, digamos, en este negocio, como proveedor de soluciones de GPUs, ¿no?, de equipamiento para la parte de inteligencia artificial. Pero también estamos detectando que nos encontramos con, que hay muchos centros de datos que en adoptar estas nuevas tecnologías tienen que parar porque construir un centro de datos conlleva un tiempo. Todas estas nuevas tecnologías que están saliendo implican que hay que evaluar muy bien cómo van a impactar la parte de IT en la infraestructura física y luego también la parte de negocio. Los clientes quieren saber un poco, decir, si yo invierto por aquí, necesito saber exactamente qué es lo que me va a costar. Y todavía, aunque está todo muy avanzado, creo que estamos en la punta del iceberg. Entonces nos encontramos en la tesitura de que tenemos y esperamos un crecimiento muy alto, tenemos mucha inversión, tanto nacional como extranjera, pero por parte del usuario, el cliente, vemos que tiene que decidir muy bien cómo va a repartir y hacia dónde va a invertir, ¿no?, básicamente. Y nos encontramos en el punto de que se decide hacer el centro de datos, construirlo, hay una parte de ingeniería, proyecto y demás, hasta que se termina por construir pasa un tiempo y la tecnología está tan cambiante actualmente que implica muchas veces que haya parones porque algunas veces comentamos un poco medio en serio y medio en broma que el centro de datos que se acaba de construir ahora es posible que esté anticuado y que haya que remodelar o trabajar con soluciones que sean, pues, bueno, en línea un poco de lo que ofrece la nube y la inteligencia artificial, más flexibles, con capacidad de modelado, digamos, un poco en base a necesidades. Entonces, vemos quizá a lo mejor lo que comentabas, que no vamos en esa línea tan rápida, pero también por el momento en el impasse en el que estamos actualmente en cuanto a la implementación de la tecnología. Hay muchas dudas que todavía al cliente le cuesta decidir hacia dónde voy a invertir y quizá un poco es ese punto, pero que es innegable que está ya aquí, que vamos todos en ella, el que no se suba se queda fuera y que las perspectivas que tenemos de futuro van muy en línea a lo que se está publicando por estudios que estamos viendo y a nivel de las inversiones que estamos viendo que se están realizando. Muy bien. Joaquín. Bueno, pues ha sido un año muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que después de, si quieres, unos primeros años donde a lo mejor el mercado lo veíamos más polarizado, pruebas de concepto, despliegues parciales en Enterprise, los grandes haciendo siempre un trocito, pero bueno, no sé hasta qué punto haciendo inversiones estratégicas y luego las nativas digitales, que por supuesto entraban ahí a tope, pero sobre todo la empresa mediana, que al final es de lo que está lleno el país, ¿no?, en un papel un poco más pasivo. Para nosotros este año ha sido un año de despegue ahí, ¿no? Hemos visto proyectos muy serios, proyectos muy grandes, muy ambiciosos, de transformación total. Entonces, bueno, trabajamos con los tres grandes hyperscalers y diría que realmente ese patrón ha sido similar, ¿no? Es decir, un año donde la gente se ha metido en serio, se ha metido a cerrar cosas, a cambiar cosas, a transformar cosas, mientras que hasta ahora yo creo que había sido un tipo más de prueba o de aproximación parcial, con lo cual yo creo que ha sido el primer año de despegue y para nosotros un año muy bueno en el sentido de
un montón de referencias reales con proyectos ya muy significativos, donde empiezas a ver clientes que pasan ese umbral del 40, 50, 60% de cargas, o sea que ya no es un trocito de la empresa, sino un año de despliegue real, ¿no? Con lo cual, bueno, queda muchísimo por hacer, porque lógicamente aún son muchos menos los que se han movido que los que quedan por mover, pero para mí ha sido un año quizá diferente ya a los anteriores en la dinámica de moverse, ¿no? Algunas cargas críticas, por ejemplo el negocio de SAP, moviéndose mucho, por fin, después de unos años hablando de ello. Entonces, bueno, un año en ese sentido mucho más, yo creo mucho más parecido a lo que vamos a ver los próximos años que lo que habíamos visto hasta este último año, ¿no? ¿Por qué crees que se ha producido este año? ¿Se daban ya los condicionantes para que la gente confiara? Nunca sabes, ¿no? Sí. A veces en tecnología yo creo que somos muy buenos en predecir lo que va a pasar, pero creo que casi siempre nos columpiamos en el tema del timing, ¿no? Es decir, parece que todo va a pasar mañana y a veces esas dinámicas tienen unos tiempos, ¿no? Y por lo que sea, por la propia madurez de las soluciones, a veces por los programas, a veces por algunas de las oportunidades que surgen. Pero yo veo a la gente ya mucho menos pensando el sí o sí no, y mucho más en el cómo, ¿no? En el cómo, en el cuándo, para qué trozo, qué es rentable y qué no. Es decir, como una discusión mucho más práctica y mucho menos teórica respecto a qué hacer cuándo, ¿no? Muy bien. Roberto, ¿cómo lo veis? Bueno, nosotros tenemos una visión así un poco más de agregador, ¿no? Porque al final recogemos información de miles de partners. Entonces, claro, esto del cloud yo creo que lleva diferentes velocidades, ¿no? Por ejemplo, Joaquín decía, dependiendo del tamaño de la empresa, es una cosa, otra. Dependiendo si estamos hablando de SaaS o I, es totalmente diferente y demás. Lo que sí que tenemos claro, o lo que estamos viendo, es que los crecimientos son por encima de cualquier otro segmento del mercado. Lo que también está cada vez más claro es que la tecnología es crítica para las empresas, da igual lo que hagas, pero al final la tecnología cada vez es más crítica para ellos, y el cloud facilita 1000 veces la adopción versus otras propuestas. Entonces, la parte un poco de qué es innovación, nuevas soluciones y demás, pues vemos que es cloud. Luego estamos viendo también temas de migraciones, estamos viendo de regulaciones que están obligando a la gente a mirar primero al cloud. Y muchas veces nosotros nos sorprendemos que año tras año siga creciendo más que el año anterior. ¿Cuándo llegaremos a los niveles de Europa? Pues no lo sé, pero nosotros el foco y los recursos los tenemos 100% ahí. Muy bien. José Luis, desde Wolters. Bueno, desde Wolters Kluwer, aquí, pues bueno, la visión la vamos a ver desde el punto de vista del software, ¿vale? Nuestro target de clientes, que son asesorías y son pymes, pues bueno, hay una gran demanda en productos cloud, que bueno, que viene dada, yo creo que básicamente, y esto en todos los productos, en las diferentes suites que tenemos, viene dada básicamente por el apoyo que hemos estado teniendo al kit digital, que bueno, ha habido muchas empresas que han aprovechado el kit digital para actualizar sus softwares y tener softwares en la nube. Por otro lado, pues bueno, el anuncio ya hace, no este año, el anterior, de las nuevas leyes de facturación también ha creado pues una necesidad en las empresas, incluso también en las asesorías, para, digamos, hacer esa transformación al cloud, porque va a tener mucho que ver, ¿vale? A mí me gustaría, bueno, nosotros tenemos un estudio anual que hacemos, que es el barómetro de la asesoría. Y en el barómetro de la asesoría, que bueno, toca muchos puntos muy interesantes, que bueno, lo podéis consultar en nuestra web, pero refiriéndonos al cloud, pues bueno, me gustaría destacar algún punto, como puede ser que bueno, que sí que hay un resumen que nos dice que para mejorar el negocio tanto de la asesoría como de la pyme, después de una serie de cuestiones que se plantean, pues el tener las soluciones en cloud, pues es una manera de crecer y una manera de ser más competitivo. Por otro lado, también hay un punto donde más del 51% de las asesorías ya están recomendando a sus clientes que para adaptarse a las nuevas tecnologías, a la nueva ley de facturación, que es la ley
la ley de antifraude, pues ya que vayan buscando soluciones en cloud, que esto les va a facilitar mucho la comunicación entre ellos. Y después también hemos analizado que esto al final es un reflejo de lo que pasa en la pyme. Las asesorías, pues un 48% de las asesorías ya mantienen no solamente sus propias aplicaciones, o sea, están en un modelo híbrido donde tienen parte de aplicaciones en cloud y una parte todavía en el propio despacho. Después hay un 18% que ya todo es cloud, que ya todo el sistema de estas asesorías lo tienen en la nube, y el resto, que es un 34%, perdón, estos todavía están en soluciones instaladas en su propia empresa. Por otro lado, tengo que decir de que, bueno, que está lo del kit digital. Tuvimos el año pasado un crecimiento bestial con esto, y este año, sorprendentemente, pensábamos que el kit digital había pasado, pero aún teniendo menos demanda de kit digital, sin el kit digital todavía hemos crecido más en la venta de soluciones en cloud. No, me alegro que los mensajes en torno al kit digital, etcétera, sean positivos, porque no siempre es lo en son, positivo, ¿no? por supuesto. Muy bien. Nosotros los principales proyectos que observamos este año que están siendo los más demandados en cloud, Carlos, te lanzo la pelota, tienen que ver con temas de recuperación ante desastres, con modernización, desarrollo de nuevas aplicaciones, con temas también de, por supuesto, de analítica, de aprendizaje automático. Carlos, ¿veis que son proyectos comunes o destacaríais algunos más de los que estáis viendo en torno al cloud este año? Bueno, hemos escuchado ahí, yo he escuchado ahí un poco la cuestión de demanda versus lo que esperamos del mercado. Aquí yo diría modernización más que todo, sí, lo hemos visto mucho. Lo que nosotros traemos aquí desde Eneva es el punto de vista del cliente, del partner, ¿no? Porque trabajamos mucho con el canal y los MSPs. Y yo añadiría también cuestiones de compliance y reglamentaciones, pero también de escalabilidad. Lo que hemos visto ahora es que muchos de los MSPs en el canal están buscando modernizar su infraestructura debido a esas necesidades de cumplimiento, pero también debido a que sus clientes, estábamos hablando ahí de asesorías, no solamente asesorías, pero también sus clientes están preguntando por seguridad más que nunca. No, yo diría que no solamente es la cuestión de providenciar el servicio, lo que las empresas están buscando con la modernización es también la rapidez con que pueden adoptar, por ejemplo, nueva tecnología, o mismo con la cuestión de trabajar desde de fuera, no estar en la oficina, vemos mucho de eso también. Yo diría además, por ejemplo, aquí en Enable tenemos muchos partners que nos llegan con necesidades de cumplir cuestiones de compliance, hasta con el tema de no solamente la ley de antifraude, pero la cuestión de NIS 2, que hemos visto un retraso ahora, pero mismo así es algo que deja en la mente de los clientes primero la cuestión de seguridad. Y para mantener los estándares de seguridad, veo muchas más empresas navegando, moviéndose hasta la nube e intentando modernizarse, sí. Pero yo no dejaría de comentar la cuestión de escalabilidad. Es uno de los puntos que hemos visto más enfoque, porque han identificado que para escalabilizar correctamente el negocio, el servicio, simplemente tener una oficina o mismo un data center y algún offsite no es suficiente y hay que moverse a esas nuevas infraestructuras, por cierto. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo? ¿Destacaréis algún modelo de proyectos más, aparte de lo que comenta Bueno, yo Carlos? creo que hay un punto que ha llegado, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, y temas de migración, hay muchos, modernización, ciberseguridad en todo su amplio tratamiento del dato, pero luego nosotros también lo que hemos notado es esto que es la inteligencia artificial puesta con nombre y apellidos, ¿no? Y ahí pues hemos visto también muchas pruebas de concepto y muchos pilotos de cómo... O sea, ¿ya es una realidad? Bueno, el que tiene una propuesta real, sí. O sea, yo creo que con la inteligencia artificial hay diferentes... O sea, muchas veces pasa que lo primero que hay que pensar es dónde se puede aplicar, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si sacas Microsoft Copilot, pues es una realidad, sí. Es una realidad que todavía le queda mucho recorrido, pero la gente está probando y incluye muchos parámetros nuevos, porque al final pues tienes que ver cómo lo implantas, cómo cambias la manera de trabajar, cómo despliegas eso en una organización, en toda, en parte, es complicado. Y luego también estamos viendo también muchos temas en torno a la seguridad, porque claro, con esto de la inteligencia artificial hay miles de herramientas gratuitas
que la empresa tiene que ser consciente de que es un peligro usarlas y el usuario a veces también tiene que tener conciencia de ello, ¿no? Al final es muy fácil irte a una página web y poner ahí datos que no deberías poner en tu compañía y buscar la ayuda. Entonces todo esto creo que está generando y va a generar muchísimo crecimiento y oportunidades. Sí, lo ha hecho, ¿no? Yo antes citaba la parte de SAP, que es curioso porque llevamos como, no sé, 5, 6, 7 años, ¿no? Hablando de que venía un deadline y que veía qué tal y que la gente se iba a mover, y la verdad es que ha tardado un montón en despegar, pero para nosotros este ha sido un poco el año, yo creo, del despliegue, y se ha convertido, en nuestro caso, yo diría probablemente en el área de crecimiento más rápido de la compañía. Sí, que hablamos, perdona, de aplicaciones críticas. Sí, con lo cual, lógicamente, una vez que ya mueves el SAP, pues la excusa para no mover el resto pues desaparece, ¿no? Con lo cual, yo creo que es uno de los triggers que está haciendo que esto se mueva. Queda un porcentaje altísimo de la base instalada que tiene que hacer algo y hay un deadline ahí, con lo cual, bueno, hay un compelling event al final, quieras o no, para hacerlo. Estamos viendo ya un despegue muy rápido y sí me ha llamado la atención el tema de la IA como catalizador de cloud, ¿no? Que ha sido curioso. O sea, compañías que a lo mejor no acaban de ver el business case, sobre todo el área de negocio, ¿no? Es decir, compañías donde a lo mejor el negocio no estaba tan por la labor de invertir en cloud o de apostar, porque al final no acaban de ver los números o pensaban que era cambiar cromos, y cuando de repente, yo creo que la IA, sobre todo la generativa, ¿no? Que ha entrado muy por los ojos de los usuarios finales, muy por los ojos de los directivos, ha hecho que digan, bueno, y esto lo vamos a tener, o qué tengo que hacer para hacer esto, o quiero montar una prueba de concepto, y ahí sí que es verdad que, aunque por supuesto puedes hacer IA on-prem, la velocidad y la facilidad para consumir IA en cloud ha hecho que, bueno, nosotros tenemos muchos clientes, de hecho, a los que les montamos la infraestructura de cloud solo para arrancar en IA, ¿no? Lo cual, bueno, no quiere decir que eso vaya a ser un patrón, pero sí nos ha parecido curioso. O sea, me ha llamado la atención, por ejemplo, entrar en conversaciones con clientes que quieren montar, que tienen cosas chulas que ver en IA generativa, y cuando les pregunto, oye, ¿y con qué nube estáis trabajando? Dicen, no estamos trabajando con ninguna nube. Digo, increíble lo que supone, ¿no? Esto para esto. Entonces, sí ha sido quizá el año, desde luego, de las pruebas de concepto de IA generativa, ha sido un boom, ¿no? Pero ¿empieza a estar claro quién va a pagar la fiesta de la IA en las empresas? Es decir, si va a aceptar el proyecto IT, o va a ser recursos humanos, o va a ser marketing, o como se está apuntando ya en las empresas, tienen que crearse departamentos más cross específicos de IA. O sea, es decir, claro, está muy bien, pero luego, como es una tecnología muy cross para cualquier departamento, ahí ya se tiene claro a quién tenéis que dirigiros como proveedores para esos proyectos, o no. Imagino que todavía queda... Yo creo que todavía es muy pronto, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, yo te voy a decir lo que estamos haciendo en Wolters Kluwer con la inteligencia artificial, porque entendemos de que sí que es una tecnología que de una manera u otra la vamos a tener que poner al servicio de los clientes, ¿no? Dentro de las aplicaciones. Nosotros actualmente, bueno, siempre estamos trabajando con las últimas tecnologías, ¿vale? Y esta es una de ellas. Entonces, de momento lo estamos aplicando básicamente al tema de atención al cliente. O sea, aquí sí que vamos a mejorar, de hecho ya lo hemos hecho, ya estamos mejorando mucho el servicio de atención al cliente aplicando la inteligencia artificial en el soporte. Con esto entendemos que a muchos clientes le vas a poder dar el servicio las 24 horas durante los 7 días de la semana, aparte de un servicio mucho más completo y con mucha respuesta rápida. En la parte, digamos, de desarrollo, sí que estamos, como decíais vosotros, en pruebas de concepto. Estamos mirando cómo implementar, cómo ayudar a la programación, qué mejoras puede dar esa aplicación utilizándola ya por parte de los clientes, y todo esto ahora mismo está en prueba de concepto. Pero está clarísimo de que es una tecnología que cuando bien controlada, cuando entre, va a ayudar mucho a las empresas y va a ser hacerlas muy competitivas en muchos aspectos. Sí, luego tiene un punto, yo lo veo súper revolucionario, que va a afectar a todos los departamentos de las compañías. Claro. O sea, va a cambiar un poco la forma de trabajar. Es verdad que esto no pasa de hoy para mañana, nunca pasan las cosas así, pero al final es un poco lo que se dice, un poco, oye, tienes que aprender, la IA no te va a despedir, pero tienes que aprender a trabajar con ella para ser competitivo como empresa, para ser competitivo como empleado, y esto yo creo que va a pasar por todos los componentes de la compañía.
todos los que estamos aquí somos veteranos. Yo llevo 25 años en el sector y la verdad que he de decir que, bueno, estando en muchos eventos, moderando muchas mesas, generando contenido, yo creo que como esto, se habla mucho de la cloud, de ciberseguridad, o sea, grandes topics, pero es brutal, ¿no? Todo el mundo tiene que estar ahí o aparentarlo. Paco, no sé si vosotros también... Me parece muy interesante la aportación de Joaquín en el sentido de que la IA está dinamizando, ¿no? Sirviendo de palanca para proyectos cloud. O sea, eso... No, y conlleva y arrastra muchas más líneas y divisiones de las que hemos comentado. La primera en la que llegamos nosotros es cuando nos empiezan a trasladar, pensamos que, sabéis de esto más que yo, porque estáis más en la parte de IT, pero una GPU, un consumo son 700 vatios. Cuando hablamos de servidores con 8 GPUs y servidores hasta arriba de GPUs, hablamos de que tenemos en un rack 50 kilovatios. Podemos llegar hasta, ¿no? Entonces, eso hay que enfriarlo, eso hay que alimentarlo. Entonces, el primer reto que se encuentra muchas veces es el cliente que quiere implementar una solución, y estamos hablando de soluciones hoy en día un poco más básicas en vista de lo que se viene, porque seguimos estando en un punto muy incipiente, y es que la infraestructura física para alojarla muchas veces, para esa prueba de concepto que se quiere montar, miras y dices, es que tengo que hacer grandes cambios en mi centro de datos para poder llegar. Nosotros llegan muchas consultas, trabajamos mucho de la mano con ingenierías, con usuarios finales donde quieren dar ese paso, terminan muchas veces yendo a la parte de nube privada para probar, hacer esas probaturas, en cierto modo, y luego ya el despliegue ya verán cómo se hace. Pero si partimos de estos consumos que son brutales, y miramos en nuestros clientes, las oficinas, los centros de datos que tienen, cómo están a día de hoy, están pensados para otro propósito, y este nuevo propósito que viene ahora pues implica unas reformas, en cuanto a estructural me refiero, muy importantes. Entonces, a partir de ahí arrancamos que efectivamente hay una clara, primero, hacer cuentas, quién paga esta fiesta, no solamente por la parte de IT, la parte de infraestructura que lo tiene que soportar. El personal, un gran punto en el que trabajamos muy mucho con nuestros clientes es el tema de poner recursos a nuestros clientes para que la gente, los que están trabajando en el día a día, proporcionen las herramientas para que puedan desarrollar ese trabajo. O sea, que no estén con la Excel tomando datos. Yo me voy a la parte, lógicamente, dentro de Schneider, de calidad de la energía, refrigeración, donde tenemos más pérdidas, y proporcionar todos esos datos para que se puedan dedicar o sea, un ingeniero eléctrico se dedique a tomar decisiones con la información que recibe. Pero claro, no siempre tenemos a todas estas personas la tenemos en nuestros clientes preparados o con las herramientas adecuadas, ¿no? Entonces, no solamente ya, o sea, abrimos más este círculo, y diríamos también de que necesitamos personas muy cualificadas que tienen que controlar y tienen que saber hacia dónde quieren ir y manejar bien estas herramientas. Y si a esto le sumamos que ahora mismo la regulación que hay en Europa está marcando muy mucho hacia dónde estamos dirigiéndonos, pues tenemos una fuga de talentos que lo estamos también sufriendo, yo creo que por muchos lados, que también nos va a ralentizar ese crecimiento probablemente, ¿no? Es que para mí, lo comentabais antes, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de IA, para mí no es simplemente otra tecnología, ¿no? Es decir, así como la nube puede suponer una disrupción en cómo tú entiendes tu IT, y para un CEO es un topic pues muy relevante, lógicamente, ¿no? Es cómo organizo mi IT, cómo organizo mis data centers, dónde consumo los servicios, cómo puedo ganar agilidad, pero al final, para una empresa puede ser más o menos interesante, pero al final lo que realmente supone es una disrupción de cómo gestionamos nuestra IT, ¿no? La IA no tiene nada que ver con eso. O sea, la IA te presenta un problema de disrupción a nivel de CEO, ¿vale? Es decir, lo primero que tienes que preguntar con la IA es si tu negocio va a tener sentido dentro de 4 o 5 años. Tu negocio entero, ¿no? Tu empresa. O sea, si realmente vas a necesitar personas o no para hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, en el momento en que la agenda entra en un punto muy diferente, lógicamente la capacidad de disrupción es muchísimo más relevante, ¿no? O sea, recuerdo conversaciones de, pues eso, donde el negocio no ponía un euro para hacer cloud y literalmente te tiraban el dinero para hacer IA, ¿no? Entonces, yo creo que, porque además es sobre todo la generativa, porque llevamos un montón de años haciendo IA sin que hubiera este fenómeno de disrupción, pero yo creo que la generativa realmente entra por los ojos, ¿no? Tiene ese fenómeno wow, ese momento que dices, espera, a ver si esto realmente va a cambiar todo lo que hacemos, ¿no? Y lógicamente ahí el negocio está como mucho más dispuesto. Hablamos lógicamente del poder de transformar muchísimos procesos de negocio, de colapsar líneas enteras. Entonces,
y por supuesto de mejorarlas, ¿no? O sea, yo creo que lo que vamos a ver es un 90% de mejoras y un 10% de disrupción, un 20% de disrupción, pero las dos cosas son más o menos fáciles de intuir o de oler por parte de alguien que no sepa nada de IT, ¿no? Y eso hace lógicamente que el conjunto de gente que está empujando, que está moviendo, que está interesada en IA sea muy superior, yo creo, a cualquiera de las tecnologías que hemos manejado. Estoy de acuerdo contigo, en los últimos 20 años, ¿no? El poder de movilización y el interés que genera va mucho más allá de IT, desde luego, muchísimo más allá de IT, ¿no? Totalmente. Volviendo a la nube, comentabas antes el tema de hibridación, ¿no? Y hablábamos al principio de ese gap que tenemos con respecto a otros muchos países de nuestro entorno en adopción de la nube, pero sí que es cierto que varios informes están apuntando ya a que España va a ser el país que más crezca de aquí a 3 años en adopción de proyectos híbridos multicloud, ¿no? Pasando de un crecimiento actual del 10% al 50% en 3 años, frente a EMEA, que está en torno al 14 ahora y pasará al 30, o a nivel mundial 15 al 35. ¿Estáis de acuerdo? Carlos, tú cuando quieras, por supuesto, nos comentas. Sí, por cierto. ¿Estáis de acuerdo con que este formato de hibridación multicloud va a ser la que se imponga más en estos proyectos cloud? ¿Cómo lo observáis? Carlos. Bueno, hasta puedo aquí, y lo encuentro muy curioso porque los últimos 2-3 minutitos estaba aquí pensando, yo me quedo aquí en Portugal, ¿no? Y me queda es muy curioso, como decía, porque aquí en España la cuestión de adopción en el futuro, no sé si ustedes tendrán ahí algunas ideas específicas, pero lo veo así, también sí, en toda la Europa. Haber dicho eso, lo que escucho cada vez más de los partners es que están buscando migrar hasta la nube, no porque quieren, pero porque es una necesidad. No es porque sea más importante de un punto de vista de negocio, pero es crítico, es mandatorio. Estábamos hablando ahora mismo de la IA y no hay cómo escaparle. Yo tengo que concordarlo muchísimo con el tema de que IA no es solamente de IT, puede cambiar todo de una empresa. Nosotros aquí en Enable estamos consumiendo mucho y adoptando IA, pero para el canal y para las empresas es una cuestión de mantenerse competitivo. Lo veo mucho así. Entonces, la adopción, por lo menos de un punto de vista de Enable y lo que escuchamos de los MSPs, es muy enfocada en lo que es descubrir cómo podemos escalar, pero también, como el compañero estaba diciendo ahí, cómo podemos mantenernos competitivos y dentro de unos 4 o 5 años aún tener una empresa abierta. Es que esto va a ser muy disruptivo y lo vemos. Yo tengo ingenieros de ventas que me preguntaban muchas veces, Carlos, si ya me va a reemplazar, no, pero yo lo veo mucho como que va a cambiar casi toda la cosa como las hacemos ahora, se van a cambiar muchísimo, especialmente en temas de escalabilidad donde humanos tienen mucha dificultad en ingerir tanta información y después tomar conclusiones efectivas de dónde va el mercado. Yo diría una cosita más, es algo que veo muchísimo. Hay muchas empresas que aún están retrasadas porque la cuestión de conocimiento, entrenamiento y saber cómo hacer las migraciones, cómo poner varias clouds en gestión, es un tema que veo aún, no sé si ustedes lo ven así también, pero es un tema que aún veo muy importante porque esas empresas que se quedan por detrás en este momento se están moviendo por esa necesidad y no porque lo vean que es lo mejor que pueden hacer. O sea, están siendo muy empujadas a hacer eso, ni que sea como el tema de reglamentaciones, del NIS 2 y de seguir una framework específica de seguridad, pero también porque antes hablábamos de dispositivos y cada vez más lo veo hablar de workloads, cargas de trabajo. Y en la nube todo eso se genera alrededor de cargas de trabajo, pero esos gaps de conocimiento, sí, aún lo veo también muy importante para que se pueda cumplir una transformación en la industria. Pero por cierto, va a ocurrir con IA. Eso lo veo, sí. Muy bien. Bueno, yo lo que comentabas de la evolución, del crecimiento que vamos a tener en el país durante el año que viene, que vamos a crecer por encima de la media europea, ¿vale?
Yo creo que sí, que además yo creo que nuestro país lo necesita, tenemos que modernizar la empresa, que está pues un poco parada en muchos aspectos, ¿no? Y esta empresa tiene que pasar por aquí, y voy a hacer referencia otra vez a la ley antifraude, ¿vale? Se va a la efectiva. Durante el año que viene va a haber un cambio en esto en todas las empresas, porque van a tener que tener un software que cumpla con esto. Aprovechando este cambio, ¿qué van a hacer? Pues bueno, seguramente mirarán hacia el futuro, no se quedarán como están, sino que intentarán, pues ya que tienen que hacer un cambio obligatorio, pues pasar a un modelo cloud. Es muy importante que además cuando ven esto, lo que decíamos de adquirir un software, este software tiene que estar apificado. Es decir, que nosotros tenemos que conseguir que los softwares puedan conectarse con otros software y con otras plataformas para poder dar ese servicio que realmente necesita el cliente. Hoy en día, nuestro software, por ejemplo, pues dispone de una marketplace donde complementa todas las funcionalidades con otros fabricantes que tienen pues bueno, una especialización y pueden conectar con nosotros. Por lo tanto, ahí estamos conectando dos aplicaciones, dos sistemas multicloud para que den una respuesta al cliente. Y esto es posible siempre que estas aplicaciones sean abiertas y tengan por detrás pues, un sistema de apificación. ¿Vale? Yo creo que esto nos va a dar un empuje importante durante el año que viene de transición al cloud de muchas empresas que hoy no están. ¿Veis este modelo que os comentaba de...? Yo lo único que nosotros igualmente, aparte de fabricar equipamiento alrededor del centro de datos, tenemos nuestras capas de aplicaciones y advisors que van haciendo esas mejoras, que ya aplicábamos la inteligencia artificial diciendo te puedo ayudar a mejorar lo que tienes. Pasa, llamamos advisor, no un agente de inteligencia artificial, ¿no? Y lo tenemos en las dos, on-premise y también como as a service, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos encontramos todavía con muchas compañías, sobre todo el sector público, otro determinado tipo de topología de compañía, que es muy reacia a que tú esos datos, que fíjate que en la parte nuestra son datos muchas veces que hablamos de amperios, intensidades y grados centígrados, retorno del agua, o sea, quiero decirte que hablamos de datos poco triviales, ¿no? Y que nunca vas a poder apagar, o sea, siempre son información que vas a manejar de monitorización, pero que nunca vas a incidir sobre tirar un interruptor o parar un equipo, una producción de agua fría, por ejemplo. Pero nos encontramos muchas empresas todavía, en algunos sectores, muy reacias a que tengan esos datos, esa exposición de datos trabajando en la nube, ¿no? En la nube con la que nosotros apoyamos, que es la nube pública, de una de las compañías, de los grandes jugadores que están actualmente. Y contra esto trabajamos mucho, hacemos mucha... publicitamos, hacemos mucho enfoque, sobre todo en la parte de los departamentos que hemos ido generando de ciberseguridad, de continua actualización, tanto en software de la parte de tarjetas de comunicaciones, como los equipos que ponemos, parches continuos, tal. Pero incluso cuando se detecta alguna anomalía o algún posible ataque y demás, se comunica rápidamente para tener a todos los clientes, porque creo que es importante la comunicación, o sea, que las compañías sean las primeras en comunicar diciendo, oye, hemos detectado esto, avisar a nuestros clientes. Pero seguimos viendo todavía esa, es decir, no, lo tengo, pero un sistema de CIM, de gestión de data center, ¿no? De la monitorización, más básico. Sí, pero lo tengo en premise, no quiero que salga. La información que sale ahí, que está muy bien, pero que realmente no... La información que sale de ahí no es crítica para tu negocio. Te quiero decir que no es una solución en la que te va a estar llevando datos críticos de tu empresa. Y vemos todavía ese punto de que todavía cuesta, por lo menos en la mentalidad, aquí en España, en otros países es diferente, pero aquí en España sí que vemos que cuesta un poco más. La verdad es que a veces discutimos lo indiscutible, ¿no? Hay aplicaciones que solo las puedes consumir en SaaS. Ya tienes cloud. O sea, la única forma de dejar de tener una nube híbrida es cerrar la privada. Pero la pública es absolutamente inevitable, no va a haber posibilidad. Y luego tienes, lo comentabais ahora, ¿no? Tienes imperativos regulatorios, de disponibilidad, legales. Si tienes un departamento de compras que quiera negociar, pues tiene que tener dos. Pero no porque quieras tener dos, sino porque o tienes dos o no tienes capacidad de negociación, ¿no? O sea, son cosas, yo creo que hay cosas que, honestamente, hay que empezar a pasar página y rápido, porque no podemos seguir discutiendo si voy a subir datos a la nube, si es que no vas a tener. Yo tengo también mi visión, que imagino que la que tú también encuentras. Ya los tienes, o sea, ya los tienes. ¿Dónde están los DRMs? ¿Dónde están tus aplicaciones legales? ¿Dónde están? Pero, entonces, no, pero los que yo tengo aquí no los muevo. Y
que además son encima, pues probablemente no sean los más sensibles, ¿no?, para la organización. Y en cambio tienes la nómina de la gente tercerizada, ¿no? Entonces, creo que, sinceramente, creo que eso, al final, si queremos buscar una excusa para no hacer las cosas, hay mil, pero creo que la dinámica de la nube es imparable, pero porque te la va a marcar el mercado. Es decir, de hecho, la de varias nubes, en muchos casos simplemente quieres comprarte algo y eso solo corre en un hyperscaler. Ya está, se acabó. Entonces, para mí la discusión otra vez vuelve a los cómo, ¿no? Es decir, cómo gestiono un entorno híbrido, si tiene sentido mantener mi data center o no, qué tengo arriba y qué tengo abajo, si tengo una nube pública o dos, si tengo dos, cómo las gestiono. O sea, para mí la discusión hoy está ya en el cómo, ¿no? Cómo hacer de esto algo gestionable y rentable a poder ser, o gestionable y razonable, más que a lo mejor rentable, pero no, y no tanto el qué, ¿no? Pues yo creo que, sinceramente, si aún estamos pensando el qué, te vas a quedar súper atrás, ¿no? Y realmente creo que, ya os digo, ni las pequeñas están en esto, ¿no? Otra cosa es que a veces no te lo puedas permitir, o no sea el momento, tengas que hacer inversiones, o al final las cargas pues estén sin amortizar. O sea, lógicamente hay motivos económicos para retrasar las decisiones, pero yo creo que son inevitables, ¿no? Con lo cual lo más que puedes hacer es posponerlas, ¿no? Todo lo que lleva ahí, ¿no? Sí, o sea, son, al final en la tecnología hay macro tendencias, es como decir, nosotros es que preferimos, no redes sociales, no la web tampoco. ¿Os imagináis a alguien diciendo, no, nosotros es que no, lo de estar en la web no lo vemos, ¿no? Nos echaríamos a reír? Pues yo creo que la nube es igual de inevitable, ¿no? Entonces, para mí la discusión es cómo, cuándo, a qué coste, cómo la gestiono, cómo sobrevivo a las necesidades de recursos, lo que hablamos ahora, ¿no? Sí. Tengo un gap de conocimiento, ¿quién me opera estas tres nubes? Y nosotros ahí es donde vemos la oportunidad para el canal, sinceramente, ¿no? O sea, nosotros vemos ahí una súper oportunidad para nuestros clientes que, como mucho, a lo mejor son capaces de tener recursos en una de las nubes, en una de las áreas, pero tener recursos en tres nubes y además en data y en infra y en aplicaciones es extremadamente complejo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está realmente la oportunidad para las empresas de servicios como nosotros, y dejaremos de tener otras oportunidades, pues cuando antes nos dedicábamos pues a instalar servicios o hardware o bases de datos, porque muchas de esas cosas se trivializarán, ¿no? Pero sí, desde luego, creo que hay discusiones como que se han quedado ya de modé total, ¿no? Ya. Sí, yo creo que cada empresa debe tener su plan de ciberseguridad, porque no porque esté en la nube, pienses si realmente un correo electrónico es por donde puede entrar y a partir de ahí infectas, ¿vale? Entonces, las empresas tienen que invertir en un plan de ciberseguridad, tienen que formar a los empleados, que tengan esa formación de todos esos ataques que pueden provenir. Bueno, esto lo tienen que hacer, yo creo que desde una empresa pequeña a cualquier otra, y si esto es así, en principio esa parte la tienes controlada. La parte que está en la nube la tenemos que controlar nosotros, o sea, esto está claro. Nosotros en Wolters-Kluwer ahora recientemente, esta semana pasada, hemos renovado las ISOs y además nos hemos sacado el certificado ENS, que es un certificado muy riguroso que tenemos, que tiene la administración pública, y que para poder tener los datos de manera totalmente segura tienes que cumplir con todos esos requisitos, ¿vale? Con eso lo que estamos haciendo, esos datos tan sensibles como puede ser de una facturación, los clientes proveedores, tu facturación, las nóminas, todos esos datos son muy sensibles. Estando en la nube, pues es el fabricante el que está manteniendo eso, el que tiene que tener toda la seguridad. Aquí nosotros ahí lo garantizamos, y ahí en ese aspecto entiendo de que se puede tener acceso continuo en caso de desastre, acceso directamente a los datos, porque está todo controlado. O sea que ahí miedo no se tiene que tener en ese aspecto. Sí, un control desde el inicio, desde el correo electrónico, por decirlo desde la web, ¿no?, que es donde te pueden traer los ataques. Es así. Todo el mundo tiene claro ya entonces que la seguridad es una palanca para fomentar proyectos en la nube, o todavía os encontráis con clientes que lo ven como un stopper. Yo creo que más o menos todo el mundo tiene claro que... Yo creo que lo cierto es que no conozco un cliente on-premise que no haya sido hackeado. Es decir, pretender que claro, vas a estar seguro por estar sentado encima de tu servidor me parece una quimera total. Antes habláis de la seguridad. Yo últimamente ya no hablo de ciber porque es como hablar de cibernegocio, ¿no? Es decir, si es que los negocios tienen una componente digital que ya es mayor que la física, ¿no? Pero igual que no te planteas tener una oficina sin tener una llave, pues es que claro, todo lo que haces online tiene que tener una componente de seguridad, ¿no? Y
parece perogrullo, pero hoy en día, de hecho, si miramos cómo nos están hackeando, la mayor parte de las veces nos preguntan la password. Quiere decir que no, la gente se imagina el hacking como algo tal, pero cuando miras un poco las grandes tendencias, lo que viene es gente usando IA que te acaba preguntando la password y se la acabas dando, ¿no? Es decir, porque ahí está el tema, ¿no? Entonces, es como si hubiera gente a la que le fueras haciendo copias de la llave, ¿no? Pues es un poco lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que simplemente esto es imparable, no hay una forma no digital de hacer negocios. Es decir, yo creo que ya lo entiende todo el mundo, hasta las pymes más pequeñas entienden que si vas a hacer negocios hoy en día, tiene que ser digitalmente, ¿no? O tiene que tener una componente digital. Y una vez asumido eso, pues hombre, no le des la llave a todo el mundo, ¿no? Yo creo que entonces, y ya. Y luego a partir de ahí, el resto son excusas, porque hay un montón de gente haciendo negociaciones, empresas jóvenes, pequeñísimas, revolucionando sus mercados, haciendo negocios online, ¿no? Con lo cual, hay que hacerlo, se puede hacer de forma segura. No sé, simplemente me parece que pensar que por no... Es que conozco invernaderos que han sido hackeados, quiero decir, no estoy hablando de empresas que hacen misiles, ¿vale? Es que todo el mundo ha sido hackeado, entonces, empresas muy pequeñas, ¿no? Entonces digo, mira, en el momento que tienes un PC o un servidor conectado, estás ahí. Eso es, puede ser hackeado, ¿no? Tu PC, da igual, tu PC conectado a cualquier cosa. Que va más porque mañana tendremos un coche con una GPU que estará conectado. No, por supuesto. ¿No? Y te podrán secuestrar el coche. Sí, claro. Y el coche es tuyo y no lo podrás arrancar. O sea, si tienes un eléctrico es un ordenador con ruedas, o sea, pensemos que upgrades de software, tal. Que cuando hablamos de seguridad nos centramos un poco en el correo o que entra de una página, pero yo tengo en mi casa ahora mismo, sé si ha arrancado la aerotermia, cuando esté generando las placas solares, lo estoy viendo en tiempo real, tengo mi casa conectada, pero el coche mañana lo voy a tener exactamente lo mismo. Que te quiero decir y podrán acceder a tu coche y te lo secuestrarán y te pedirán un rescate. Y para eso tendrás que estar al día, actualizando, poniendo los parches de seguridad que te marque tu fabricante, porque vamos hacia ahí. Pero ya no solamente en la parte de empresa, en la parte privada más básica. O sea, la ciberseguridad está en la persona y ya está. Entonces tendrás que ser, pues no, actualizar tus contraseñas, tenerlo todo bien guardado, controlado, ir siempre un poco al día y estando al día en todo lo que va saliendo y prestando atención. Porque si no, un descuido, pues te llevará... Igual que no dejas de vivir porque sabes que puede ser hackeado, ni te desconectas, ¿no? Creo que en empresa tiene que pasar lo mismo. Es decir, al final tenemos que asumir que es el riesgo de estar abiertos, es en parte el riesgo de tener un problema de seguridad, ¿no? Y simplemente asumirlo como parte de ese riesgo y gestionarlo para ponerlo lo más difícil posible, ¿no? Pero vivir con ello. Yo creo que simplemente tenemos que vivir con el hecho de que no puedes desconectarte, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que esto es así... Eso yo añadiría también, bueno, unos 2, 3 años atrás yo escuchaba empresas que me decían, Carlos, yo soy muy pequeño, no voy a ser atacado, ¿qué datos tengo que son así tan factibles para que un hacker me quiera robar esos datos, ¿no? Y me parece muy curioso, sí, porque, bueno, el mayor cambio yo veo es que las empresas tienen que poner ciberseguridad y la estructura de ciberseguridad, la framework, como la pieza central. Porque como estábamos hablando, ¿no? Y escuchando también, cuando escucho una empresa preguntándome, ¿por qué necesito esto, Carlos? Ya están por detrás, muy por detrás. Como me ha gustado mucho de escuchar esa parte de que es inevitable, porque es inevitable. Hemos tenido esas conversaciones cuando hemos visto el RGPD, por ejemplo, en la Unión Europea, pero eso hablaba solo de privacidad. Y para muchas de las personas, privacidad no les dice mucho. Pero cuando cambiamos esa visión para lo que vemos en la industria ahora, que la identidad es todo, la identidad y no el dispositivo o la infra que tenemos, pero la identidad. Todas las personas, como estábamos hablando, necesitan entrar por la oficina, necesitamos de una llave, pero siempre que hacemos alguna cosa relacionada con la empresa y con el negocio, todo es digital. Entonces sí, es totalmente inevitable y si las empresas no buscan, por ejemplo, poner como enfoque central esa estructura de ciberseguridad y garantizar que siguen las reglamentaciones como esperado, sí, probable que vamos a mirar muchas empresas que van a cerrar puertas. Eso lo vemos todo, pienso muy claro, sí. Roberto, ¿vas a apuntar? No, porque yo coincido plenamente en esto, pero al final nosotros sí que estamos viendo que en cualquier proyecto ya la ciberseguridad está encima de la mesa. Te quiero decir que llevamos mucho tiempo en esto
y a veces, dependiendo de la empresa, parecía que tenía que pasarle algo para tomar una medida. Yo creo que ahora, como a la mayoría le ha pasado, o al de al lado le ha pasado, pues cuando se diseñan las cosas ya están puestas encima de la mesa de la ciberseguridad. Creo que es un avance del sector y demás, porque al final es un peligro. Y no sé, con el símil de las puertas, es verdad que ahora no le das la llave, pero también tienes que tener clara cuántas puertas, quién es el de la llave, quién puede hacer la copia. ¿No? Entonces, claro, esto no es que... Tienes que tener una política, tienes que tener algo diseñado, y esto es así. Yo creo que además, y lo decías tú a nivel doméstico, la palabra ciberseguridad sale ahora en cualquier ambiente, no hace falta estar en un mundo TI, sino que al final todo el mundo lo tiene encima. Entonces, esta parte de concienciación yo creo que por lo menos la hemos ganado, y digamos que en el proyecto se contempla la seguridad, no viene después, ¿no? Sí. Que a veces incluso podría parar el proyecto, ¿no? Porque, oye, pues esto ahora es seguro, ¿no? ¿Cómo lo hago tal? Habéis apuntado en varias ocasiones las oportunidades que todo esto va a generar al canal, ¿no? A los partners. Carlos, también hablabas de los MSPs antes. Me gustaría que hicierais una valoración de cómo entendéis que los partners en España han seguido evolucionando sus modelos de negocio, sus actividades, con respecto a todas estas oportunidades en torno a la nube, de manera troncal, y todo lo que le aplica. Hemos hablado de IA, de ciberseguridad. Para buena parte de los partners en España, la cloud es un elemento troncal de su estrategia, pero es cierto que apenas un 20% de los partners vende más de 10 tipos de servicios en la nube todavía a día de hoy. O sea, hay muchas oportunidades, pero hay canales que no terminan de dar el paso. Bueno, ¿qué valoración hacéis de cómo vuestros socios, vuestros canales están evolucionando al ritmo que esperabais? ¿Más lento, más...? Bueno, ¿cómo lo veis? Carlos, si quieres empezamos por ti. Estaba aquí mutado, cuestiones digitales, ¿no? Bueno, aquí lo que vemos mucho de los MSPs es que aún tienen mucho camino que seguir. Porque, bueno, en todas las conversaciones ahora sí vemos que la pieza central, por cierto, es seguridad, pero para muchas personas diferentes, seguridad es algo diferente también. Yo lo pondría mucho como el IA, y lo que estábamos hablando. Antes sabíamos cuántas puertas teníamos, cuántas llaves necesitábamos, cuántos equipos estábamos utilizando, y en la nube eso se queda un poquito más gris, más no tan claro. Yo diría que, por ejemplo, en cuestión de recuperación de desastres o continuidad de negocio, las empresas aún tienen muchos problemas en vender ese tipo de servicios, porque su enfoque era mucho en lo que es el respaldo. Aquí lo que espero y esperamos en 2025 es que haya una aceleración de ese entendimiento, que no es solamente la cuestión de darle servicios como software, infraestructura que sea necesaria, pero también como mantener el servicio. Estamos aquí hablando de cuestiones de, bueno, ataques de seguridad, y mismo la empresa más pequeña tiene datos privados críticos, potencialmente de valor para los atacantes, y no poner esto adelante como una medida obligatoria para vender a sus clientes. Eso es algo que también veo mucho. O sea, si un cliente me dice, bueno, Carlos, no quiero consumir eso porque no tengo presupuesto. Bueno, la mejor pregunta que hago siempre es, ¿y si algo pasa? Si ustedes tienen algún ataque ocurriendo, se han robado datos de la empresa, la pérdida de reputación o mismo cerrar puertas de la empresa será muy, muy peor. Es aquí que veo que hay un cambio. No es que sea solamente de nuestra educación como empresas, como fabricantes, pero de un punto de vista más central, el usuario está mucho más ya listo para entender que seguridad no es algo que necesitamos de pensar después, pero sí esa pieza central. Pero haber dicho eso, de todas mis, vamos, centenas y centenas de llamadas y sesiones que hago con partners aquí en toda la Europa, yo aún encuentro mucha necesidad de educación. No solamente de los clientes que buscan esos servicios de IT, de seguridad, pero especialmente los MSPs, el canal, porque hay muchas empresas ahora que están haciendo negocios muy grandes, entienden que la parte digital es crítica y ponen como que algo disruptivo en el mercado, y la IA es un claro ejemplo de eso. Pero con eso también hay peligros, los peligros que
si yo no conozco cómo funciona una tecnología, estaré muy cerca de tener problemas, de tener cuestiones de ataques y todo eso. Y es ahí que veo que habrá una necesidad muy rápida, muy grande de escalar la cuestión de educación, con técnico, personal técnico, pero también, y yo diría, además del personal técnico, personal que no es técnico, que necesita de entender mucho más, de manera más clara lo que es esa nueva tecnología y por qué estamos moviendo a esa tecnología. Yo lo diría así. ¿Cómo lo veis los demás? Paco. Bueno, si queréis, Sí, sí. nosotros como atendemos a bastantes partners, os puedo dar nuestra visión. O sea, yo creo que al final un poco toda la tecnología lo que está obligando es a cada vez especializarte más. Y es verdad que a lo mejor empresas, partners grandes como Software One, tienen la capacidad de poder especializarse en muchas cosas, ¿no? Has comentado Tres Hiperescal, en muchas cosas, pero hay otro tipo de partner que son más pequeños, que atienden otro tipo de cliente que no tienen la capacidad. Entonces, estamos viendo gente que está especializándose, haciendo proyectos muy potentes y cogiendo un nivel muy grande. Nosotros atendemos a muchos partners que atienden a la pyme y claro, es que está cambiando un poco todo, porque antes tú tenías a alguien que sabía de Windows 2003 y se pegaba 7 años y era un experto y daba un soporte y demás, pero es que eso ya no vale, no sirve porque ha cambiado todo. Entonces al final nosotros lo que intentamos fomentar es esto, oye, especializarte y luego la colaboración entre partners, que es una cosa que se ha hablado siempre y que tal, pero que cada vez vemos más, porque al final el que sabe mucho de su RP, sabe mucho de su RP, pero no sabe. Entonces esta colaboración cada vez la fomentamos más, sobre todo porque incluso la velocidad de muchos de estos tecnologías, fabricantes y demás son muy complicadas de seguir para la mayoría de la gente. Entonces buscarte un socio, colaborar, la confianza en otro, pues yo creo que es una de las partes que estamos viendo y que creemos que cada vez va a ir a más. Hombre, hay algo que está. Nosotros trabajamos muy en el inicio de los proyectos de las grandes inversiones de los centros de datos, y lo que sí vemos en el día a día es cuando empezamos a trabajar en la sabemos que va a haber una necesidad importante porque todos los proyectos que estamos trabajando, hemos estado trabajando un año atrás, 2 años atrás, se están quedando pequeños, los siguen invirtiendo los grandes hiperescala, grandes Internet Giants, y estamos viendo que esas necesidades vienen refrendadas, soportadas por esa demanda que están teniendo ya y que esperan, futura, ¿no? Con lo cual nos lleva, claro, a que esta adopción va a estar muy rápida, se están añadiendo nuevas soluciones, nuevos proyectos que van a demandar más y cada vez más proceso, cada vez más rápido. El sector industria va a ser también otro que también va a requerir también una gran cantidad de datos que manejar en tiempo real, muy cercano también. Estamos viendo también mucho crecimiento de gran centro de datos cerca, ese edge que nunca terminaba de llegar, más cerca de donde se va a requerir, tanto para temas de juegos, todo lo que es principalmente industria, que es la que genera también todo este punto. Y estamos viendo que efectivamente la dinámica que vemos a corto plazo es de crecimientos muy potentes, muy en línea de lo que, o por encima de lo que incluso que es lo que comentabas, pero no solamente por los grandes Internet Giants, sino también otras compañías más locales que están viendo cómo su negocio está creciendo a nivel de retail, que necesitan dar ese soporte, y esto, hombre, suena muy bien, es música para nuestros oídos, porque al final vemos que hay crecimiento de aquí a medio y largo plazo y hay una eclosión importante. Nos sigue preocupando también un poco desde muchas veces, pues lo que comentaba también un poco, la parte regulativa, capacidad de energía, porque todo esto luego detrás tiene que estar soportado por una infraestructura capaz de asumir todas estas cargas de trabajo que van a llegar, de peticiones, de equipamiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, salvando ese punto que poco a poco vamos viendo que se va moviendo y vamos avanzando, las perspectivas de futuro del negocio son muy potentes, y más hacia el gran, digamos, gran compañía, donde todas estas pequeñas empresas al final terminan adquiriendo o alquilando esta nube y soportando su negocio. Ese discurso lo tienen súper claro, y de hecho por otras experiencias que tengo, las pequeñas empresas que arrancan, empiezan de nuevo, son las que más claro lo tienen, de que esa infraestructura, de que no quiere ni no me hablar de un servidor, o sea, yo que tengo portátiles y no quiero saber nada son los que creo que mejor adoptan, y las que llaman quizás esas pymes que llevan quizás más tiempo son las que más tiempo les cuesta, y más tiempo les cuesta incluso a nosotros como fabricante, que llegamos y, oye, mira, que
tener actualizada la tarjeta de comunicaciones para evitar que por aquí tengas una entrada. Déjame, lo apago, vengo y lo mido, digo, es que si se te cae no te vas a enterar. Les da poco más o menos que lo mismo, ¿no? Y ahí sí que las nuevas compañías, las nuevas pymes que están empezando con proyectos importantes lo tienen más que claro. Veamos, el futuro a corto plazo es los crecimientos que estamos viendo desde esta fase tan inicial de proyecto en la que nosotros trabajamos con ingenierías y arquitecturas, da un futuro con una visión muy interesante. Yo animaría, o sea, yo creo que en el sector IT tenemos la tendencia un poco, cuando hay una nueva tecnología, ¿no?, a pensar lo que supone de oportunidad, y siempre ha sido así, ¿no? Entonces dices, oye, pues si viene la nube voy a ver qué servicios de nube puedo dar, ¿no? Y si viene una época en proyectos de data o de SAP, y entonces siempre piensas, oye, pues a ver si vemos demanda aquí, si soy capaz de vender estos proyectos y qué capacidades necesito para hacer estos servicios. Yo creo que con la IA nos va a pasar un poquito al revés. Yo creo que nos va a pasar un poco como lo que decíamos antes de las empresas, de las clientes, ¿no? Es decir, creo que nosotros también tenemos que empezar a pensar qué le va a pasar a nuestros servicios con la llegada de la IA, qué de lo que hacemos hoy va a ser una commodity total, es decir, no va a haber manera de cobrar por ello. Y otra cosa muy curiosa, y es, ¿cuáles de mis barreras clásicas para dar servicio desaparecen? Y os pongo un par de ejemplos porque creo que son divertidos, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, pues hoy, al final, para gestionar a un cliente pues una nube, una multicloud con 3 hyperscalers, pues necesitas skills en 3 nubes, y eso muchas veces supone pues un número de personas mucho mayor, no necesariamente es uno por cada hyperscaler, pero sí claramente eso va tachado a un consumo de recursos adicionales muy importantes, ¿no? Cuando quieres modernizar, pues al final necesitas tener gente que entienda el código de una aplicación, y si está en COBOL, pues son unos, y si está en C son otros, y si está, con lo cual al final, otra vez, no necesariamente es uno por cada tecnología, pero cada vez que te quieres meter en un negocio nuevo estás pensando en qué recursos, conocimientos, personas necesito detrás para hacerlo. Con la IA ya no es así. En un momento dado, quien sabe de COBOL y de C es el cacharro, ¿no? Y de repente te puedes encontrar que gente que sepa utilizar esa tecnología es capaz de dar servicios que tú antes dabas porque tenías un montón de expertos, y ahora esos expertos dejan de tener relevancia, ¿no? Entonces yo creo que yo por lo menos, o nosotros vemos y le estamos dando muchas vueltas, ya no solo a cómo hemos ampliado nuestro portfolio de servicios, que os diría que pues no sé, no sabría decirte cuántos tenemos, pero muchas decenas de servicios en cloud, a pensar, joder, cuáles de estos servicios van a seguir siendo relevantes, cómo van a cambiar con el uso de la IA, y luego qué otros servicios que no me planteaba hacer simplemente porque no tenía expertise o directamente no tenía recursos, y simplemente es la respuesta equivocada ya, ¿no? No, pero si esto ya no lo van a hacer personas, ¿no? Con lo cual, ¿qué otras cosas puedo hacer, ¿no? Entonces, creo que va a haber un baile importante y, como siempre, en río revuelto, ¿no?, ganancia de pescadores, y creo que va a haber, bueno, oportunidades y retos en el diseño de servicios alrededor del mundo de cloud con la llegada de la IA, ¿no? Creo que eso, de hecho, creo que los propios hyperscalers, muchas de las cosas que hoy hacemos nosotros, las van a hacer agentes digitales, por lo tanto, nos lo van a poner fácil a los usuarios, pero si vivías de hacer eso, pues a lo mejor difícil, ¿no? Nos reinventaremos, como siempre. Habrá que reinventarse, claro. Nosotros en Canal, bueno, Canal se ha tenido que adaptar un poco también, porque claro, no es lo mismo hacer los servicios, lo que decíais, ¿no? Servicios on-premise, donde compras una aplicación, la implantas, conectas con el servidor, montas los usuarios. Aquí es diferente. Aquí estás con un PC, con un portátil, tienes la licencia, te conectas y ya está. ¿Vale? Entonces, claro, parece que se quiten muchos servicios, pero no. Hay muchos servicios. Hay muchos servicios, y nuestro canal, que al final nosotros vendemos en toda España, nuestro software, es verdad que vamos a pymes básicamente, pero bueno, alrededor hay mucho servicio de formación, mucho servicio de adaptación a estos nuevos sistemas, y todo esto al final el canal ya lo ha asumido. ¿Vale? Porque claro, llevamos ya unos años más con el producto de nóminas, que esto solamente está en cloud, nóminas y recursos humanos, y aquí se genera mucho servicio de formación, de preparación, o sea, hay mucho servicio, y nuestro canal está preparado para eso. O sea,
tiene asumido de que hay un rol diferente. De hecho, han creado incluso algún distribuidor ha creado algún tipo de estructura diferente solo para vender en cloud. Y bueno, ahí están preparados para esto. Yo creo que además nos vamos a encontrar en esta situación, volviendo otra vez al cambio regulatorio, que vamos a encontrar que vienen de cero, lo que tú comentabas también, que al final estos entran directamente al cloud y aquí el canal tiene mucho que decir. Muy bien, nos quedamos sin tiempo. Os pediría muy brevemente, Carlos, empezamos por ti, que nos contéis bueno, qué novedades nos vais a presentar al mercado el año que viene en torno a la nube en cuanto a productos, servicios, estrategia, bueno, por poner la guinda a cada uno. Carlos. Bueno, aprovechando aquí los temazos que teníamos, me parece muy bien lo que Neva estará trayendo para 2025, especialmente porque los separamos en como que en tres baldes diferentes. La resiliencia cibernética, yo diría la primera, donde lo que estamos buscando es mejorar la cuestión de conectividad segura, varias cuestiones con copias fortificadas, por ejemplo, eso porque lo escuchamos mucho más de nuestros MSPs, las pymes y el canal. Pero también después ponemos la cuestión con continuidad. Ahora, por ejemplo, con la cuestión de seguros, de ciberseguridad, vemos mucho esa necesidad y como tal estamos caminando también para traer más proyectos de continuidad y opciones para nuestros partners. Y además de eso, y hablando de la nube, claro, en la cloud, el principal será la cuestión de gestión de las workloads, de cómo se puede poner eficiencia y hasta implementar IA, y es lo que estamos buscando también para 2025. Entonces, tener como que esos tres pilares muy importantes de ciberresiliencia, de continuidad y de cargas de trabajo en la nube serán por cierto los drivers para nosotros. Muy bien. Paco. Bueno, principalmente el boom de la IA nos está llevando a tener unos retos muy interesantes, que es cómo refrigerar o cómo alimentar el equipamiento que está viniendo. Es equipamiento muy potente. Nosotros principalmente este año ya lo estamos presentando, es toda la parte de refrigeración al chip, refrigeración a la parte de rack, con soluciones muy potentes, teniendo en cuenta que el 30% del consumo de toda la parte de data center se lo lleva a la refrigeración. Entonces tenemos que trabajar mucho, y en esta línea Schneider lo que ha estado trabajando es en desarrollar soluciones de distribución de agua para refrigerar hasta el chip, con circuitos, y obtener un mayor rendimiento en la parte de refrigeración, que es nuestro gran reto. Y luego todas las soluciones de asegurar la potencia, asegurar la energía segura, con soluciones muy flexibles y escalables, con el máximo de eficiencia, siempre trabajando en esas dos líneas, porque lo que comentaba antes, todo va a ir, que es todo muy incipiente, todo muy cambiante, las necesidades que te valen hoy no te valen para dentro de 2 días, de 2 semanas, y necesitamos esa flexibilidad, sin romper, digamos, lo que sería la línea de eficiencia, porque luego hay que pagar no solamente el equipamiento, sino luego la factura que viene y demás. Ahora estamos en un momento bueno, pero mañana no quita que vuelva a subir el gas, vuelva a subir otra vez el petróleo, y tenemos que tener preparado lo que es, digamos, esos mimbres para cuando lleguen épocas peores tener y poder ser competitivos. Y esa es la línea principalmente donde Schneider apuesta ahora mismo, en toda la parte de refrigeración líquida hacia rack, hacia el servidor, y optimizar toda la parte de eficiencia, y las aplicaciones están por encima, muy orientadas y apoyadas en inteligencia artificial para darnos esos consejos cómo optimizar y mejorar esos rendimientos que tengo en mi centro de datos, para ser más eficiente principalmente. Estupendo. Joaquín, comentabas que ya tenéis muchos servicios en la nube, en esa reinvención que comentábamos. ¿Alguna novedad que nos destaque? Estamos trabajando mucho en que los servicios sean multicloud por defecto, que no es lo mismo que tener servicios en múltiples clouds, para precisamente lo que decíamos antes, para que los clientes les dé un poco igual o puedan realmente adoptar múltiples clouds sin el exceso de esfuerzo que supondría formarse y gestionar cada una de las nubes por separado, y además juntar un poco los servicios más avanzados, temas de FinOps, de transformación de migración, integrarlos en el propio servicio, ¿no? Es decir, que al final puedas ser un poco ese compañero de viaje que dices, bueno, olvídate, ¿no? Me da un poco igual si quieres crecer en Google o en Microsoft o en Amazon. Pues, yo me encargo de acompañarte en el viaje, yo me encargo de optimizarte ese viaje, y tú preocúpate de ver cómo transformas tu negocio, tu data center, tus activos, etcétera, ¿no? Entonces diría que eso para nosotros el año que viene, hoy tenemos casi todos esos servicios, pero
pero estamos trabajando mucho en integrarlos de una forma mucho más trivial para el cliente, que sea mucho más natural. Y el otro tema que creo, quizá no en enero, pero estoy seguro que no llegamos a verano sin hacerlo, es empezar a tener IA embebida en varios de los servicios e incluso probablemente, o sea, no tanto por supuesto servicios de IA que ya los tenemos, sino embeber IA en nuestros servicios tradicionales e incluso algún servicio nuevo que se base solo en IA. Creo que no pasa de verano con que estemos haciendo ese tipo de cosas. Lo apuntamos y te preguntamos. Roberto, en Vivale estáis muy volcados en la nube, con mucha formación al canal, ¿verdad? En ese ámbito. Correcto. Cuéntanos. Bueno, nosotros para el año que viene llevamos años con el propósito de ser el socio de confianza cloud del canal, y en eso trabajamos. Nosotros entendemos que esto es un viaje no a corto plazo, sino a largo plazo, y en ese viaje es en lo que queremos acompañar a nuestros clientes. Lo basamos mucho, y parece un poco raro que lo diga, en las personas, porque se habla aquí de automatización e inteligencia, pero o sea, al final nosotros tenemos la capacidad de atender el diferente estado de cada partner, de estoy empezando por aquí, o estoy buscando tal, o soy un partner más consolidado y necesito otro tipo de servicios, y al final nosotros tenemos un equipo extenso, cada vez más, es donde más estamos invirtiendo, que permite un poco optimizar y maximizar los beneficios a nuestros partners. Trabajamos también con ellos en nuevas tecnologías, en formaciones, en lo que viene, en cómo es el camino, ¿no?, que nosotros vemos y que la experiencia nos da con todos los datos que trabajamos. Luego tenemos también herramientas muy potentes, trabajamos mucho en nuestro marketplace, donde cada vez hay más información, hay más automatización, estamos trabajando mucho también en integración con nuestros partners, porque al final cada vez se genera más dato y es un claro ejemplo de automatización. Hemos trabajado mucho también en incorporar portfolio que nosotros hemos llamado de ecosistema, que permita a nuestros partners también trabajar con soluciones complementarias y le permita acompañar en más pasos en la transformación digital de las compañías, ¿no?, que al final es un viaje completo. Y ese es nuestro leitmotiv, ser un poco el socio de confianza y acompañar en el viaje al éxito del partner, porque su éxito al final es lo que es nuestro éxito. Sí, nuestro. Muy bien. José Luis, comentabas además, tenéis productos específicos ya solo en la nube, ¿no? Sí, a ver, en nuestra suite de aplicaciones Innuba, A3 Innuba, es 100% cloud, 100% web. Por lo tanto, nuestra función de cara al año 25 pues es mejorar la funcionalidad de todas estas aplicaciones, básicamente en el área fiscal, en el área de gestión de empresa, en el área de recursos humanos y nóminas, y ampliar la marketplace para dar más complemento a lo que es más complemento de producto a que son especializaciones concretas que necesitan los clientes. Esa en la parte de cloud es lo que vamos a aportar. Si el mercado, como hemos dicho antes, va hacia el cloud, que es así, pues nosotros tenemos las soluciones, ¿vale? Pero por otro lado, no podemos dejar de seguir mejorando la funcionalidad de los productos que tenemos on-premise, que bueno, son muchos clientes, y que bueno, que nosotros le damos la opción de seguir con estos productos, lógicamente, hasta que ellos decidan hacer el cambio. Por lo tanto, las mejoras no solo se van a producir en las aplicaciones cloud, sino también en las on-premise, y sobre todo adaptándolas a estas nuevas, y vuelvo a repetirlo porque es un fenómeno importante que viene de cada año que viene, que es la ley antifraude, y que va a ser obligatoria para todas las empresas. Muy bien. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Saludos. Gracias, Carlos. Un saludo. Una buena semana a todos. Sí, un placer. Igualmente. Y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.